objetivo principal de este tema es aplicar a los estudiantes principios y textos científicos para así mejorar un planteamiento de los mismos y fascinante tarea de construirlos con el fin de mejorar experiencias sensibles de trabajar. Referencias y bibliografías. La lista de referencias bibliográficas es diferente a la bibliografía. ¿Qué es la bibliografía? Todas las referencias que sirvieron de base en un trabajo, haya sido citadas o no en el trabajo, pueden servir de consulta a los investigadores para ampliar así el tema. Científico. Cumplen dos funciones esenciales, que es testificar y autentificar los datos no originales del trabajo, proveer al lector bibliografías referente al tema en cuestión. ¿Qué es una referencia bibliográfica? Es el registro escrito en un documento consultado y también citado en el texto de trabajo que incluyen datos de publicación original consultada de formato de orden específico. Cumplen dos funciones esenciales, que es testificar y autentificar los datos no originales del trabajo, proveer al lector bibliografías referente al tema en cuestión. Es una lista de referencias bibliográficas, la compilación escrita de todas las referencias de documentos consultados y citados en el texto de un trabajo, organizados de orden alfabético, de acuerdo al apellido del primer nombre del autor y la misma que se coloca por lo general al final del trabajo. Normas y estilos para el Sistema Internacionales de Referencias Bibliográficas. Sistema Internacional de Referencias, APA, proviene de la Asociación Psicológica Americana. Chicago, desarrollado y publicado en la Universidad de Chicago, recoge Chicago en el Chicago Manual de Austin Lee. Chicago proviene de maneras de citar. La primera es con notas de pie de página y se considera necesario una bibliografía final en el documento. MLA, Sistema Internacional de Referencia. Tenemos aquí el Harvard. Es un estilo de cita que utiliza una forma abreviada de la referencia a la fuente de la cita. Podemos ver que esta cita utiliza los apellidos de los autores, los años y la edición de la página donde nosotros citamos el texto. Dentro del texto, las referencias completas se encuentran ordenadas alfabéticamente. Se encuentra ordenada alfabéticamente y esto se encuentra en la parte posterior del texto, que se llama bibliografía. Tenemos por consiguiente las normas ISO, que se abrevia Asociación Internacional para la Estandarización, que también cuenta con una norma internacional. Esta norma internacional es generalmente para la documentación y la información de las referencias bibliográficas, también encontradas en la parte posterior del texto. Bueno, a continuación vemos un ejemplo de las normas APA, cómo nosotros podemos citar en dos diferentes párrafos lo que son las normas APA. Podemos ver que a diferencia de las otras normas, en las normas de un texto que es electrónico, además de eso, podemos ver que está separado por una coma y ambos entre comillas. En la norma APA, primero se cita lo que es el apellido del autor, después del año donde fue escrito dicho texto. Podemos también notar que en los siguientes dos párrafos ambos están citados entre paréntesis. A continuación podemos ver un claro ejemplo de la utilización de las normas de Chicago. Podemos ver que el texto está titulado como Imprecisiones de una política exterior percudida. Ese es el texto, el nombre del texto. Luego de eso notamos de que esto es algo que está copiado del internet, porque vemos que en el texto hay números pequeños. Se diferencia de las normas APA que hemos citado. Entonces, de una vez sale el nombre del autor, como vemos aquí, el nombre del autor, el lugar, el año y algunas referencias mismas del texto. A continuación vamos a ver las citas en forma de revistas. Es totalmente a las de las páginas web. Aquí podemos ver una clara diferencia. Los artículos de revista de difusión. Las revistas semanales o mensuales
A continuación vemos libro con un autor. Vemos que está MLA, que es una cita donde podemos ver que se cita lo que es el apellido, el nombre, el tema y el año. Después está lo que son las normas APA, que es diferente al MLA. Aquí podemos ver una diferencia clara, que es donde está el año, está entre paréntesis, y aquí arriba se cita ya al final, lo que es el año. Ya, después del año podemos ver que está el tema y el lugar, Buenos Aires. Se sitúa de la misma manera, pero con un breve resumen del tema. Podemos ver que, a diferencia de lo que estábamos hablando hace un momento, anteriormente hablábamos de los autores. Ahora estamos hablando de lo que son artículos de revista, como vemos el tema. Vemos que está por normas APA, Harvard y Chicago. Como citamos anteriormente, vemos que en las normas APA está lo que es el apellido, el año y el número de páginas. Asimismo, el apellido, el año, el número de páginas. Pero en esta ocasión vemos que está con 2 puntos. Aquí está con un punto después donde está la página. Vemos acá también que está el apellido, el año, seguido por una coma, y el nombre de las páginas solamente seguido por una coma. De los 3 textos vemos que las 3 normas son citas textuales de un artículo de revista. De citas referenciales. Las citas pueden ser directas o indirectas. Citas directas: aquellas donde la cita del texto forma textuales, las cuales deben ser colocadas dentro del texto, entre comillas, siempre que no superan las 40 palabras, agregar al final del número de la página de donde se extrajo la cita entre paréntesis, por ejemplo, APA 2017. Artículo de divulgación científica. Por ejemplo, tenemos la parte de la cita. Cuando nosotros queremos citar a un autor en un texto, tenemos las comillas, entre paréntesis, el nombre del autor, el año y el número de página. A continuación tenemos la calidad de citas referenciales. En caso de que las citas textuales sea extensa, deberá escribirse en párrafos aparte y en sangría de 5 espacios. Antes de comenzar la cita ponemos el primer apellido del autor, o es el más conocido, seguido del año de la publicación entre paréntesis y después una frase o palabra que vincula al autor con la cita. A continuación tenemos la calidad de citas referenciales. En caso de que las citas textuales sea extensa, deberá escribirse en párrafos aparte y en sangría de 5 espacios. Antes de comenzar la cita ponemos el primer apellido. Calidad de citas referenciales. ¿A qué se refiere? Refiere al punto de que está citado en forma textual en sangría de 5 en forma de un párrafo, seguido por un paréntesis, el apellido del autor, el año, el número de página. A continuación vamos a hablar de las normas APA y criterios para redactar con claridad y precisión. Como primer subtema tenemos el consejo para redactar trabajos escritos, referencias bibliográficas, títulos, números y ciudad. Subtema 2, normas APA, aspectos básicos e información. Subtema 3, aspectos generales de las normas APA. El objetivo de este tema es aplicar en el estudiante los principios del texto científico para una mejora en el planteamiento de los mismos, en el fascinante tarea de construirlos al fin de mejorar una experiencia sensible de trabajarlos, asumiendo de manera satisfactoria el resto de rigor académico. A continuación les voy a dar los consejos para redactar el trabajo escrito de referencias bibliográficas. Es importante asumir las reglas y disposiciones emanadas por la Asociación de América de la Psicología, o sea, las normas APA. Para cuidar la redacción de los verbos, se debe priorizar la actividad de los verbos, utilizar en tiempo pasado pretérito las oraciones. Como ejemplo vemos aquí Álvarez, entre paréntesis 1997, que es el año en que se hizo esta. Para cuidar la redacción de los verbos, se debe priorizar la actividad de los verbos, utilizar en tiempo pasado pretérito las oraciones. Como ejemplo vemos aquí Álvarez, entre paréntesis 1997, que es el año en que se hizo esta. A continuación voy a hablar de cómo mantener la concordancia entre el sujeto y el verbo. Los verbos de las oraciones deben coincidir con los sujetos singular o plural.
La forma incorrecta de